Bueno, muy buenos días o tardes para todos. Mi nombre es Angie Caterine Yepes Castrillón y hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema central del derecho internacional público, que son los sujetos y las fuentes. Bueno, nos hacemos una pregunta muy importante y es ¿por qué es importante hablar de esto? Bueno, la respuesta a esta sería porque el derecho internacional no existe en abstracto. Este necesita actores que lo vivan y lo apliquen, ¿cierto? También requiere fuentes que le den vida y legitimidad. Bueno, sin sujetos no habrían destinatarios de las normas y sin fuentes esas normas no tendrían un origen claro ni una forma de obligar. Bueno, ya como segundo punto pasamos a los sujetos del derecho internacional público. Bueno, vamos a empezar con los sujetos. Cuando nosotros decimos sujetos, nos referimos a quién tiene derechos y obligaciones en el plano internacional, ¿cierto? En un punto de esto sería el Estado. Bueno, el Estado es un sujeto principal, es el sujeto clásico y central. Para existir como Estado debe cumplir con 4 elementos, que son la población, el territorio, el gobierno y la capacidad de relaciones con otros estados. Un ejemplo de esto sería la Convención de Montevideo de 1933. Bueno, los estados son quienes firman tratados, participan en organizaciones internacionales y ejercen soberanía. Como otro punto tenemos las organizaciones internacionales. Bueno, estas nacieron para coordinar esfuerzos entre los estados. En unos ejemplos de estas serían la ONU, la OEA, la Unión Europea, ¿cierto? Aunque estas dependen de los estados, también tienen personalidad jurídica propia. Esas pueden celebrar tratados y tomar decisiones obligatorias para sus miembros, ¿cierto? Como el Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, como otro punto tenemos el individuo. Antes se pensaba que solo los estados eran sujetos, pero hoy las personas también lo son en ciertos ámbitos. No, el individuo puede ser responsable penalmente por crímenes internacionales. En uno de los ejemplos de estos puede aplicar para el genocidio, en crímenes de guerra, en lesa humanidad, en juzgados por tribunales internacionales como el de Nuremberg o la Corte Penal Internacional, ¿cierto? También puede ser beneficiario de derechos gracias al derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, ya como otra parte y para finalizar el punto 2 tenemos los otros sujetos especiales. Bueno, en los movimientos de liberación nacional, la Santa Sede y la Cruz Roja Internacional, que tienen un estatus particular reconocido por el derecho internacional, ¿cierto? Bueno, ahora como tercer punto tenemos las fuentes del derecho internacional público. Es decir, de dónde provienen las normas internacionales. Bueno, la referencia principal está en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Un subtema de estos vendrá siendo los tratados internacionales, en los cuales son acuerdos escritos entre estados u organizaciones internacionales. Estos pueden ser bilaterales o multilaterales, ¿cierto? Ejemplos de estos sería la Carta de la ONU y los convenios de la Ginebra, ¿cierto? Funcionan como tratados y crean obligaciones específicas, ¿cierto? Como otro subtema tenemos la costumbre internacional.
Bueno, esta surge de la práctica generalizada y aceptada como derecho. Bueno, dos elementos es la práctica repetida y la convicción de obligatoriedad, que sería la opinion jurius, ¿cierto? Y un ejemplo de esto sería la inmunidad diplomática, en que exista antes de codificarse, ¿cierto? Como otro subtema tenemos los principios generales del derecho, y estos son aquellos principios reconocidos en los sistemas jurídicos internos y que se trasladan al plano internacional. Ejemplo de esto es la buena fe, la equidad y en la responsabilidad por daño causado, ¿cierto? Bueno, el otro subtema sería la jurisprudencia y la doctrina. Bueno, estas no son fuentes principales, pero estas sirven como medios auxiliares para interpretar las normas. En ejemplos de estas serían las sentencias de la Corte Institucional de Justicia o en los estudios de juristas reconocidos. Bueno, en resumen, las fuentes aseguran que las normas internacionales no se queden al aire, ¿cierto? Sino que éstas tengan un origen claro y aceptado por la comunidad internacional. Bueno, ya como conclusión y para cerrar el tema entre las fuentes y los sujetos, recordemos algo muy esencial. Los sujetos son los actores de la comunidad internacional, principalmente los estados, pero también las organizaciones, los individuos y otros actores con personalidad jurídica. Las fuentes son los caminos para los cuales se crean las normas que los regulan, que son los tratados, la costumbre, en los principios generales y de apoyo, en la jurisprudencia y la doctrina, como antes lo mencionamos. Bueno, ahora bien, sabemos que el derecho internacional público no es nuevo. Bueno, desde la antigüedad existían reglas básicas entre pueblos, por ejemplo, en acuerdos de paz en Mesopotamia o reglas sobre prisioneros de guerra en Grecia y Roma. En la Edad Media se hablaba del ius gentium o derecho de gentes. Bueno, en el siglo XVII, con pensadores como Hugo Grocio, empieza a consolidarse como disciplina. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU, el derecho internacional público se volvió mucho más fuerte y organizado, obviamente. Ahora bien, ¿para qué sirve el derecho internacional público? Bueno, el derecho internacional público, ¿ustedes imaginan un mundo sin reglas entre estados? Bueno, en el caso de que esto fuese verdad, habrían guerras constantes, abusos de poder y ningún espacio para cooperar, ¿cierto? En el derecho internacional público, busca evitar guerras y promover la paz, facilitar la cooperación internacional, y ejemplos de estos puede ser el comercio, la ciencia y la cultura, ¿cierto? Proteger a las personas, sobre todo en tiempos de guerras o dictaduras, en resolver pacíficamente los conflictos entre países, ¿cierto? Como otro tema tenemos ejemplos cotidianos del derecho internacional público, ¿cierto? No hace falta hablar de cosas complejas, ¿cierto? Un ejemplo de estos puede ser cuando viajamos y necesitamos un pasaporte, pues un pasaporte válido. Este es posible gracias a los acuerdos internacionales, ¿cierto? Los derechos de los migrantes y refugiados están protegidos por normas internacionales. Cuando un país firma tratados de libre comercio,
está aplicando el derecho internacional público. Incluso el Internet y los satélites. Estos funcionan bajo acuerdos internacionales sobre el espacio. En la diferencia entre derecho internacional público y privado, a veces es que el derecho internacional público regula las relaciones entre estados y actores colectivos, ¿cierto? En el internacional privado, regula situaciones entre particulares de distintos países. Ejemplo de esto sería un contrato entre una empresa colombiana y otra empresa española. Bueno, ya como para despedirnos, espero que les haya quedado muy claro todo este tema y les haya servido. Hasta luego.